quedamos en la explicación de lo de los componentes de Android. Como yo les había mencionado, estos componentes que están visualizando en la pizarra son componentes principales en un desarrollo de una aplicación de Android. Pero para desarrollar una aplicación Android, lo principal que nosotros debemos utilizar son las activities. Ya los fragmentos son algo dependiente de las activities, pero los servicios de Broadcast Receiver y los Content Provider ya son independientes del tipo de componente que nosotros estamos utilizando. Los componentes, como tenemos ahí en la descripción, estos tipos de componentes funcionan como un punto de entrada y de salida, independiente del otro. Entonces, como podemos ver en la siguiente pantalla, las activity, como les había mencionado también el día martes, ese es el componente principal, la cual permite al usuario visualizar la aplicación que se está desarrollando, y es con la cual el usuario, el cliente de la aplicación, va a interaccionar directamente. Y para poder hacer nosotros uso de este tipo de componente dentro de nuestra aplicación, primero necesitamos crear el componente de clase tipo activity. Como lo pudieron ver en el documento, una activity para crear una actividad se puede hacer clic derecho sobre la carpeta main del paquete de Java y decidir colocarle new class activity. Pero para hacer uso de este componente, para hacer uso de este componente, lo primero que nosotros necesitamos es hacer uso de esta declaración que tenemos aquí en la pizarra, en la cual, como les mencionaba el día de ayer, el Android Manifest lo que permite declarar como tal todos los componentes que se van a acceder desde la aplicación. Entonces en el archivo Android Manifest tenemos que declarar este componente, la etiqueta activity y el nombre de la clase la cual vamos a desarrollar. Los fragmentos son una vista reutilizable y que se puede representar ya sea en toda la pantalla de la actividad o una parte de la actividad. No necesariamente tiene que ser dentro de toda la actividad. No tiene que ser reemplazar la actividad completa, o sea, la pantalla, la vista completa de la actividad. Y los fragmentos son algo dependientes. Para poder utilizar sus fragmentos es necesario utilizar las activities, pero para hacer este uso de fragmentos, ese tiene un comportamiento diferente al de una actividad. O sea, la actividad tiene un control, un ciclo de vida aparte al del fragmento. Entonces, para poder utilizar un fragmento, se pueden utilizar de muchas maneras. Como les decía, que sea el que desarrolle una funcionalidad dentro de una activity, o que desarrolle un comportamiento pequeño dentro de una interfaz. Bueno, los servicios es otro componente principal del desarrollo de las aplicaciones, en cual nos permite ejecutar tareas ya sean a corto o de larga duración, y en la cual en este tipo de componentes no habrá una interacción directa con el usuario, sino ya es una interacción interna de la funcionalidad de la aplicación. Eso ya cada uno de nosotros le daríamos su comportamiento. Y para hacer uso de este tipo de componentes sí es necesario también declararlo en el archivo Android Manifest con la declaración que aparece ahí en pantalla en la pizarra, con la etiqueta service. Muchachos, ¿sí me escuchan? Vale, muchachos. Este comportamiento de servicios de este componente, el comportamiento de este componente de servicios tiene, en este momento se utiliza tiene dos comportamientos en este momento.
Para las versiones menor a la 8 de Android, este comportamiento es un servicio en background, es una tarea en segundo plano, la cual no necesita de la interacción del usuario. A partir de la versión 8 hacia adelante, bueno, en este momento se ha partido la funcionalidad del comportamiento, porque en la versión 8 es necesario utilizar estos servicios, pero ya no en background, en segundo plano, sino en primer plano en la aplicación, debido a que este comportamiento Android lo especificó así. Es por el ahorro de batería y debido a la limitación de los recursos que tiene el dispositivo. Entonces, antes de la versión 8 no es necesario solicitar un permiso, y este servicio se ejecuta en segundo plano, en background. En la versión 8 hay que solicitar un permiso para que el usuario pueda acceder a este componente, pero en foreground, es decir, en el hilo principal de la actividad, o en el hilo principal de la funcionalidad de la aplicación. En la versión 9 va a existir un nuevo comportamiento, y es que toca declarar este tipo de consumo de este componente. Hay que declararlo en los permisos de la librería en Android Manifest. Bueno, los Broadcast Reserver tienen una actividad muy básica, y es que permiten registrar y responder a determinadas acciones del sistema. Es decir, que él es una clase que él está escuchando una acción del sistema, del dispositivo móvil, o una acción como un comportamiento dentro de la aplicación móvil que nosotros estimemos. Esos comportamientos, como en el documento que les he mencionado, el documento que está en la tutoría, hay varios tipos de acciones en las cuales nosotros podemos detectar que son ya que hacen referencia al sistema, al dispositivo móvil. Entonces el registro móvil también es otro componente similar al service, que no tiene interacción directa con el usuario, sino solamente de ejecutar determinada acción, determinadas tareas a partir de una acción que se haya ejecutado dentro de la aplicación o dentro del dispositivo móvil. Y eso ya lo iremos a utilizar más adelante, y en los documentos tendrán ejemplos de este tipo. Bueno, los Content Provider, eso es otro tipo de componente en el cual administra todo el conjunto de datos que tenga el dispositivo móvil. Bueno, que hagan alusión, los datos que hagan alusión al cliente del usuario, a la información del usuario en el dispositivo móvil. Entonces es el encargado de, como tal, de proporcionar todos los mecanismos para poder nosotros acceder al sistema, y para poder acceder a estos datos es necesario la solicitud de unos permisos. Bueno, ahorita vamos a introducir en el tema ya lo de las actividades, fragments, servicios y demás, de manera por código. Estas diapositivas son un poco cortas, y ya entraríamos en temas de código, del acceso remoto. Vamos a entrar entonces a explicar un poco del ciclo de vida de la activity. El ciclo de vida de la activity contiene 4 estados. Uno es cuando está activo, está inactivo, está pausado o está totalmente parado. Dentro de esos 4 estados, él declara o llama, cada estado tiene asociado un evento dentro de la activity. Estos eventos que se están haciendo son métodos por defecto, dentro de la clase de activity. Entonces vamos a explicar algo de los estados. Como ahorita les mencionaba, son 4 estados. Uno, cuando el estado de la activity está activo. Entonces el estado de activity es cuando la aplicación está en funcionamiento, cuando una de las actividades que tiene la aplicación en este momento está activa, está visible para el usuario, en la cual el usuario tiene una interacción directamente con la actividad. Es visible pero pausada, es decir, que se ha activado, se ha hecho una navegación hacia otra activity, en la cual el foco de la actividad anterior
ya no tiene un foco, y el foco actual es el de la actividad que está encima, la actividad que ya está interactuando el usuario. Pero es pausado debido a que la actividad a la que se navegó, la que está en primer lugar, en la primera posición del stack, él no cubre totalmente toda la pantalla, entonces hay algo visible de la anterior pantalla. Y el estado parada o en stopped dice que la actividad no es visible para el usuario, es decir, que se ha llamado a otra navegación hacia otra actividad o un componente extra, un componente externo del dispositivo móvil. Y destruida es cuando ya termina completamente la aplicación, ya no se utiliza y ya se ha liberado memoria referente a esa interfaz o esa actividad de la aplicación. Entonces, dentro del ciclo de vida de una activity, el uso de las activities en una aplicación móvil, eso lo hace de manera un stack. Es un apilamiento de actividades o de vistas, se puede decir, de vistas para que pueda haber mayor liberación y limitación debido a la limitación de los recursos. Entonces el sistema operativo lo que hace es tratar de gestionar todo ese consumo de memoria por cada una de las actividades. En caso de que una de las actividades llegue a estar consumiendo muchos recursos, lo que hace el sistema operativo es eliminarla, cancelarla, destruirla de acuerdo al estado. Entonces, por cada uno de los estados que nosotros la actividad se encuentre, la actividad va a llamar a determinado método que se debe declarar por defecto en la activity. Estos métodos como tal no son implementados directamente en la activity, sino que el desarrollador, en este caso nosotros somos los encargados, de gestionar esos métodos y de sobreescribir estos métodos. ¿Ahí me escuchan mejor o se escucha un ruido todavía? Vale, muchachos, sí, porque aquí estoy ya en otro espacio y es un poco más cerrado. Entonces, como les comentaba, muchachos, inicialmente cada vez que él se va a lanzar una activity, lo primero que va a llamar, y como les comentaba en el documento, el primer método que dentro de la codificación de una activity él va a llamar es el onCreate. En ese método onCreate lo que nosotros vamos a hacer siempre es la declaración de la instancia de nuestras vistas y el inicio de la ejecución de nuestra actividad, o la lógica como tal que nosotros necesitamos realizar. Una vez se haya instanciado como tal las vistas y demás, y la actividad esté visible, se va a llamar el método onStart. Listo. En caso de que el usuario, como yo les mencionaba, llegara de pronto a navegar hacia otra activity, lo que se va a llamar en este momento se llamaría en ese caso el método onPause. Y en caso de que se llegue a navegar hacia otra activity o hacia una aplicación externa y se tape por completo la visualización de la actividad anterior, lo que va a hacer es se va a invocar el método onStop. Y si se llega a salirse de esa actividad, o que el sistema llegue de pronto a eliminarla, yo creo que es por el aire. Sí, esperamos de pronto ahorita que se ocupe otra mesa y ya me cambio de mesa de educación para poder continuar. Esperamos un momento, sino que me queda muy difícil y la única salida que tengo es salir a un corredor, pero en ese corredor... Hola, hola. Hola, Mario.
Hola, buenas. ¿Me oís? ¿Qué Sí, tal? sí te escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Buenas. Bueno, Sí, lo que pasa es que hay a lo mejor algo como si estuviera en la calle, o se oye de fondo, pero el que oiga algo entrecortado, repito, el que oiga alguna cosa entrecortada, por ejemplo, que está hablando Franklin, es la propia máquina que está haciendo algo. A lo mejor estáis subiendo un vídeo, o estáis con el navegador, o estáis haciendo alguna cosa en el ordenador, sí, o porque... estáis incluso estáis a lo mejor el antivirus que está funcionando y se puede oír, a lo mejor oís algo como ese problema es de la máquina vuestra, de que está haciendo una ejecución de algo y se oye cortado, pero es normal cuando se trabaja con varios procesos en la máquina, ¿sabes? Entonces es lógico que si oís algo así es por eso, ¿vale? Ahora Sí, se en este oye pues momento... como si estuviera el aire, como cuando llamáis por teléfono que se oye al Sí. aire libre, que se oye como un viento, estáis al aire libre hablando, oye, sí, se No, oye, y eso es lo que se oye, pero se entiende bien. Puede hablar si quiere más alto Franklin, a lo mejor no puede porque está en el trabajo y tiene que hablar un poco más bajo. Pero sí, yo eso tengo el micrófono, es importante que lo entienda. el micrófono lo tengo cerca a la boca y lo que sí de pronto Y es que luego estoy tenéis arriba cerca... a la derecha un altavoz en vuestro navegador. Lo veis para de ahí, arriba a la derecha, hay un altavoz donde ahí tiene maestro, botones, ambiente, sonido, música, medios y voz, y podéis regular en base a lo que queráis. Arriba a la derecha, ¿sabes? Que aparece es un micrófono, un altavoz, Sí. y sale como una especie de mezcla de pues, para ir a nivel de maestro. Puedes ponerlo a la derecha, podéis ponerlo el ambiente, sonido ambiente a la izquierda para que se oiga menos, si hay música, la voz, en base a eso, ¿vale? Ahí me escuchan Lo de mejor. golpeteo de fondo no sé a qué, Sí, no sé a qué te refieres, no, Francisco. el golpeteo del fondo de pronto sí es por el Escucha aire. cortado es porque tienes algo, Francisco, tienes algo ahí. El golpeteo de fondo, hola Javier, el golpeteo de fondo, yo no sé, no oigo aquí. ¿Fondo como oye Francisco? Pues de pronto en ese momento de pronto es el aire que está saliendo, pero el aire lo tengo lejos, está lejos y no me está cayendo Sí, directamente. se oye un sonido así un poco de fondo, como si fuera un aire, como si fuera un, ¿sabes? Pero golpeteo no oigo yo golpeteo de fondo. Puede que sea, Francisco, que tengas en tu ordenador alguna aplicación abierta que esté dificultando esa obstrucción de la voz de Franklin. Puede que sea eso. ¿A mí me oís bien? Sí. No sé, a lo mejor me estáis oyendo a mí bien. Sí, yo lo escucho bien. Yo ¿Ustedes tengo me los escuchan? auriculares puestos, tengo los auriculares que me cubren todo el sonido, aunque no se oye aquí nada, donde yo estoy, no oigo nada. No... ¿Ustedes me escuchan ahí? Pero Yo tengo estoy los cambiando, auriculares estoy configurando los audios. Ah, vale. Dice Francisco que el internet de la empresa que pues está realizando respaldos a la nube, quizás. Tal vez. Sí, porque en este momento yo estoy con los datos del celular, como había mencionado a Mario, él tiene Sí. en la parte del audio para poder ingresar está limitado, entonces no estoy directamente con el internet de la empresa. Lo que pasa es eso, que a lo mejor Franklin, por ejemplo, ese sonido que se oye, no sé si es del auricular, se tiene que oír limpio, pero bueno, porque a lo mejor está en el trabajo, en pleno trabajo, como no se puede cambiar las horas, sí. En pleno trabajo, y ahí no permite tampoco tener un sonido limpio, como sí, yo así aquí, es. que yo tengo un sonido limpio, por eso a mí se me oye mejor. Sí, por pero ejemplo, puede que sea en este eso. momento, Lo importante es que ¿qué tal se escucha ahí? escuchéis a Franklin, que le entendáis, sí. Y cualquier duda lo decís. Luego ya cuando vaya a utilizar el escritor es como lo mismo que cuando hicisteis con Claudio. Sí, ¿vale? ocultar el micrófono del otro y ya empezar con utilizar este. Sí, luego ya iremos viendo mejoras de poder utilizar mejor el otro micrófono que tiene, que no se oiga así tanto, o el auricular, que no se oiga mejor ese fondo, que es como un aire que pega en el micrófono. Que a veces lo que pasa muchas veces es eso, es que a lo mejor está y se oye a lo mejor la respiración también, pues se puede pasar, ¿sabes? Sí, eso sí también. Listo Mario. Pero bueno, os dejo ahí y vamos bien. Cualquier duda, ¿vale? Lo decís, ¿vale? Lo importante es mejorar el audio y sí, listo, correcto. ¿vale? Listo Mario, gracias. Venga, me pongo por aquí, cualquier duda estoy por aquí. Falta listo, gente gracias. por entrar, falta gente por sí, venir. correcto. Vale, voy a poner aquí algo. Vale, gracias Mario. Corto el micro. Listo, gracias.
Entonces, chicos, como yo ahorita les mencionaba, entonces dentro de... Está grabando, ¿no? Perdona. Sí, Franklin, correcto, sí está estoy grabando, ¿no? sí, correcto. Vale, perfecto. Así es. Listo, chicos, entonces lo que ahorita les mencionaba, entonces, dependiendo del estado en la que se encuentre la actividad, se van a invocar determinados métodos. Estos métodos son por defecto, que hacen uso para el ciclo de vida de la activity. Entonces, en esta invocación de estos métodos, nosotros la haríamos ya dependiendo de como tal del proceso que nosotros necesitemos realizar. Por ejemplo, el método onResume. Este método onResume que se visualiza ahí en la imagen, lo que permite hacer es que, listo, si tenemos una actividad visible en el momento y navegamos hacia otra actividad o otro componente, pero necesitamos de cierta información de esa navegación que se hizo, que al retornar a la anterior necesitamos hacer un proceso extra. Entonces, en ese método onResume lo que haríamos es hacer ese proceso o de las tareas extras, en la cual una vez aparezca la activity, como él ya estaba inicialmente, ya se había empezado, ya estaba ejecutada, entonces él pasó a una navegación y al retornar él tiene que hacer un proceso extra. Es como un resumen de cualquier actividad o necesario para realizar cierta ejecución de alguna tarea. Este proceso entonces ya lo veremos en todo el proceso del desarrollo del curso. También tenemos, como ahorita hace rato mencionaba, los fragmentos. Los fragmentos tienen una dependencia y son las activities para poderse visualizar, pero estos fragmentos, como también se mencionó al principio, tienen un comportamiento diferente al de una activity. Estos comportamientos, estados del fragmento, también invocan métodos que son específicos o por defecto dentro de la clase del fragmento. Estos métodos se invocan, como les digo, dependiendo del estado del fragmento se invocan y se pueden sobreescribir según la necesidad de nosotros. Por lo general, el método onAttach se utiliza mucho cuando se va a hacer una conexión directa con la activity. Se va a hacer una relación directa, necesitamos utilizar algo de la activity, entonces lo que va a hacer es nosotros podremos acceder a la actividad o poder comunicar a la actividad sobre cierto procedimiento. Por ejemplo, que estamos en un primer fragmento dentro de una activity, pero necesitamos llamar a otro fragmento que ocupa otro pedazo de pantalla de la activity. Entonces lo que haríamos de una activity, el primer fragmento, nos comunicaríamos con la actividad a través de este método, onAttach. Y él ya haría el proceso extra, la actividad haría el proceso extra que necesite. El método onCreate es el mismo proceso del método anterior del activity, que es que él apenas está creando el fragmento dentro del stack, dentro de la ejecución que se está realizando. El método onCreateView, como su nombre lo dice, es para la creación de la vista. En esta creación de la vista, en este método específicamente, nosotros tenemos que especificarle cuál es la interfaz, cuál es el diseño, el layout, el XML que él va a utilizar. El onActivityCreated, en este método lo que se va a hacer es hacer el proceso ya lógica de negocio que se vaya a utilizar una vez ya esté creado el fragmento, ya esté creada la vista, ya esté visible para el usuario. Y el onStart ya es un proceso en el cual ya está completamente visible, es el estado o es el punto de interrupción para decirle al usuario, al desarrollador, el fragmento ya está visible para el usuario y ya está listo para empezar la interacción. El onResume es el mismo proceso. Si tú pasas, este fragmento está dentro de una actividad, pero desde el fragmento vas a navegar hacia otra actividad o hacia otro componente, cuando este regrese, este método onResume se va a llamar para poder realizar un proceso extra al estado en el que estaba el fragmento. El onPause tiene el mismo proceso de la activity, la cual, si este fragmento no está visible completamente, pero hay algo que en la parte de encima se hizo una navegación o se llama un componente externo, pero este no ocupa toda la pantalla, entonces el fragmento queda en el método onPause, en el estado onPause, pero se invoca este método onPause.
Y en el stop es cuando ya hay una activity extra o un fragmento extra que se esté llamando y ocupa obligatoriamente todo el fragmento o ocupa toda la pantalla, entonces este ya no va a quedar visible. Los últimos tres métodos que aparecen ahí en pantalla, el onDestroy View y el onDestroy, entonces lo que hacen esos métodos primero es destruir la vista en la que se está utilizando. Una vez destruida la vista, destruye ya la clase y libera memoria. Y el onDetach lo que hace es deshacer esa comunicación con la actividad y no tener esa memoria todavía intacta ahí referente a lo de la relación que queda dependiente. Exacto, son prácticamente eventos, pero el problema es que en Android los eventos se pueden llamar para muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay eventos, los eventos que en Android se llaman eventos a las interacciones que el usuario haga con las vistas, directamente con un elemento de una vista. Y a estos métodos que están en este momento son invocaciones de métodos de acuerdo al estado en el que se encuentra la activity o el fragmento. Entonces hay que de pronto no se van a confundir que los eventos son los que vamos a ver en unas diapositivas más adelante, en la cual va a estar relacionado directamente con la interacción de las vistas, los elementos de la vista, de la interfaz, los elementos de la interfaz. Entonces, como ahorita les mencionaba los fragmentos, los estados, tenemos tres estados para el fragmento. El reanudado, entonces el fragmento está visible en la activity que se está ejecutando. Cuando se está en el estado reanudado, lo que llamaría es al método, ya les digo, el método unnecessary onResume. Listo. Y en pausa es cuando otra actividad se encuentra en primer plano y tiene el foco, o la actividad en la cual recibe el fragmento aún está visible. Es muy similar al comportamiento que tiene el estado de pausado en las actividades. Y el detenido es cuando el fragmento no está visible, ya sea porque dentro de la actividad se eliminó ese fragmento o porque se eliminó la actividad por completo. Aquí en la pantalla y en el documento está este gráfico en el cual hace una relación de la invocación de los métodos que se llaman tanto en el fragmento como en la activity. Entonces, si estamos en una actividad, tenemos un fragmento dentro de una actividad, el primer método que se llama dentro de la actividad es el create, pero dentro del fragmento se van a estar comunicando los métodos onAttach, onCreateView. En el caso de onCreateView, pues para especificar cuál es el diseño, el layout que se va a crear en el fragmento, y la activity onCreate, donde se van a inicializar ya las instancias de las vistas y demás. Por ejemplo, en el método onCreate de la activity, lo que se hace ahí es también invocar el diseño de la actividad, el XML, el layout de esa activity. Y en los fragmentos, una vez se haya creado en la actividad esa instancia del fragmento, ya empieza a llamar el onAttach, el onCreate, y luego el onCreateView, y ya la activity onCreate ya empezaría a ser la lógica de negocio del fragmento. Entonces en el documento ustedes podrían ver las relaciones y poder más relación entre esos métodos. Entonces, como ahorita hablábamos de los elementos de la vista, los tipos de la vista, estos elementos de la vista son los que van a interactuar con el usuario, ya sea para el ingreso de texto, selección de opciones, acciones de botón y entre otros. Entonces, los más comunes de los elementos de la vista en este momento en Android son textos, que son los labels, campos de texto para ingresar información, botones y contenedores de vistas. Listo. En Android estos elementos de vista se conocen como widget. No hay que confundir de pronto con los widgets que aparecen en el dispositivo móvil, que yo coloco como un acceso directo, sino como elementos básicos de la aplicación, del desarrollo de la interfaz de usuario dentro de una activity. Hasta ahora, ¿alguna pregunta de pronto?
Listo, muchachos, estas clases, estas vistas como tal, todas se heredan de la clase Vue o de la librería Vue que vimos el día martes. Muchas de estas librerías son por defecto y vienen ya instaladas dentro de cada proyecto que nosotros creemos. Entonces, para poder relacionar estos elementos, como yo les decía, los elementos textos son los labels y en Android se llaman text view. Son ingresos de texto común y corriente que no tienen mucha interacción con el usuario. Los editext son campos de texto en los cuales nosotros ingresamos información que necesitamos solicitar. El image view es la visualización de una imagen simple, sencilla, sin problema. Los buttons son acciones que nosotros necesitamos que el usuario, acciones que necesitamos que dentro de la funcionalidad del usuario debe hacer. Por ejemplo, finalizó un formulario, bueno, entonces nosotros, la acción para nosotros saber que el formulario fue finalizado, entonces que el usuario dé clic sobre el botón continuar. Tenemos el de check, el spinner, selección de datos. El grid view es un componente, es una vista de cuadrícula en la cual tiene elementos tanto vertical como horizontal, una especie de cuadrícula de una hoja de cuaderno. Los list view son un componente, una vista donde podemos visualizar elementos en forma vertical, solamente vertical. Y el recycle view, este elemento es nuevo, salió hace alrededor de año y medio, 2 años, uno de los nuevos componentes que se utilizaron a partir de la versión 6 hacia adelante, y esta hace la combinación del grid view con el list view. Uno puede especificar qué comportamiento quiere que tener el recycle view, ya sea horizontal, vertical. ¿Y alguien mencionaba que no? Aquí en el chat miro que personas dicen que no, hacen referencia a lo de la pregunta que hizo el compañero, que sí son prácticamente eventos. Entonces, muchachos, como ahorita les mencionan, todos los recycle view, uno le da el comportamiento que necesite, si es de manera de un listado o de una cuadrícula. En este caso, el recycle view sí permite hacer ingresar, visualizar una lista, ya sea vertical o horizontal. Nosotros le daríamos el comportamiento y adicional que pueda tener un comportamiento de cuadrícula. Entonces, estos como tal son los elementos principales que tenemos nosotros dentro del desarrollo de la aplicación móvil. Un image view, como les mencionaba. Espera un momento que no sé qué. Listo. Entonces, para poder, creo que aquí me falta una pantalla, ahorita la revisamos. El image view, como les mencionaba, es solamente de forma de imagen, visualizar una imagen, no tiene interacción con el usuario. Se le puede dar una interacción si es el caso, si es necesario hacerlo, se le puede dar una interacción. Existe otro elemento que es el image button. Image button tiene una relación, una combinación entre un botón y una imagen, en la cual en el image button solamente contiene, es un contenedor botón, pero solamente contiene una imagen, no se le puede ingresar texto. En cambio, el elemento button se puede ingresar tanto texto, se puede hacer una descripción dentro del botón, o se le puede incluir un texto y una imagen. Entonces el botón puede tener esa combinación de las últimas dos opciones del image view y el image button, la cual puede tener, como les decía, podemos ingresarle una imagen y un texto, y a esa imagen nosotros podemos darle la orientación, si queremos que esté arriba del texto, a un lado del texto, a la derecha, izquierda, o abajo del texto del botón. El list view, entonces el list view es otro elemento que yo ahorita les mencionaba, que es para visualizar elementos de lista, datos en forma vertical solamente. El grid view, como se visualiza en la pizarra, tiene elementos solamente de cuadrícula, que tiene elementos tanto vertical como horizontal, pero dependiendo de la cantidad, nosotros podemos en este grid view especificarle cuál es la cantidad de columnas que deseamos visualizar.
Y el grid, el recycle view, eso es la combinación de la anterior de los anteriores dos elementos y está disponible para versiones mayor a las 5 sin soporte y para las versiones menores a 5 con soporte. Para la declaración de cada una de estas, para declarar cada uno de estos elementos dentro de nuestra interfaz de usuario del XML, nosotros tenemos que primero instanciar en cada uno de estos componentes dentro de nuestra activity en el método create, o ya sea en el método created_view o activity created del fragmento. Nosotros tenemos que instanciar primero la clase del elemento que nosotros estamos utilizando, luego el nombre de la instancia, el nombre del elemento que nosotros queremos darle para poder identificarlo, y entre paréntesis colocar la clase que nosotros deseamos instanciar y la palabra por defecto, find_view by ID. Lo que hace es encontrar la vista por un identificador. Este identificador es el que nosotros vamos ahorita a visualizar cómo se debe declarar dentro de nuestra interfaz. ¿Alguna pregunta dentro de estos tipos de elementos de vista? De pronto alguna duda, alguna confusión de los elementos. Bueno, muchachos, entonces el otro tipo de elementos como tal son los contenedores de vista. Estos contenedores de vista también son elementos de la vista dentro de nuestro desarrollo del XML, de la interfaz gráfica. Entonces, estos contenedores normalmente son denominados dentro del desarrollo de Android como view groups, en la cual permite realizar una jerarquía en árbol de los elementos que nosotros necesitemos crear. Sí, se tienen de ambas partes, tanto se pueden ingresar de manera manual por el diseño del XML o se pueden hacer por medio de la paleta. Por ese lado no hay problema. En el tema del diseño de la paleta, ustedes pueden agregar la paleta, pero también darle el comportamiento también por la opción de las propiedades del componente, o se puede hacer directamente todo por código, ingresar todas las propiedades que ahorita vamos a mencionar. Vamos a ingresar tanto por código o por las propiedades del mismo componente. Entonces, como mencionaba, los contenedores, además de que es también un elemento de la vista, son denominados view group y nos permiten realizar una jerarquía de eventos, es decir, una jerarquía, un árbol, por ejemplo, un árbol genealógico de los elementos que queremos introducir dentro de este contenedor. En Android se conoce mucho los linear layout, los relative layout, los scroll view y los frame layout. De pronto, alguna pregunta referente a lo que ahorita me preguntaste, los elementos que se agregan por código. ¿Sí te respondí la pregunta o te lo aclaramos? Bueno, chicos, entonces continuando, quiero que visualicen mucho este tipo de elementos, que es lo más importante a la hora de desarrollar una aplicación móvil, es poder identificar bien, relacionar bien esos tipos de elementos, esas interfaces, elementos de vista que se van a incluir dentro de la pantalla. ¿Por qué? Porque si no se entienden muy bien estos conceptos de las vistas, es una mala práctica incurrir, a la hora de diseñar una pantalla, es mala práctica incluir muchos contenedores. Por lo general, muchas personas hacen eso debido a que no han diferenciado bien el comportamiento de estos tipos de contenedores. Entonces sería muy bueno si de pronto algo me pregunten y yo se los pueda aclarar. ¿Por qué? Entonces, al utilizar muchos contenedores va a ser más lenta la ejecución de la aplicación. ¿Por qué? Porque tienen que renderizar primero el contenedor padre, luego un contenedor pequeño, internamente los elementos. Entonces lo primordial y lo más esencial es poder diferenciar este tipo de contenedores y en el cual ustedes puedan no usar demasiado, sino usar los necesarios. Entonces, por ejemplo, el ListView, como yo les mencionaba, en el linear layout tiene un comportamiento
Se le puede establecer un comportamiento de elementos de forma lineal, horizontal o vertical. Ok. Listo, entonces ahorita les mencionaré ese tipo, por ejemplo. En el contenedor de Linear Layout, este contenedor, ¿qué es lo que hace? Como ahorita les mencionaba, lo que permite programarle a este contenedor es su orientación, ya sea de forma vertical o horizontal. Es decir, que si ustedes necesitan que los botones estén uno del lado del otro, entonces ustedes le dicen que sea un Linear Layout de forma horizontal y que se agrupen a la derecha dependiendo del orden que ustedes les den. Si ustedes, por ejemplo, ingresan por código o por componente el botón 2, él se va a posicionar en primer lugar y luego se posicionaría el botón 1. Los botones que ustedes establezcan que quieran ingresar dentro del Linear Layout, ¿se escucha muy cortado para todos? Sí, se oye entrecortado el audio. Mira a ver si está haciendo alguna cosa en la máquina. No, en este momento no tengo nada. Habla, hola, Hola, habla. sí, ¿me escuchas, Mario? Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Se oye entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Mira a ver si está haciendo en la máquina o en el ordenador, que esté haciendo alguna historia. No, tiene que ser de pronto el acceso de la red de los datos, seguramente. O los datos, a lo mejor la conexión es que está tirando de los datos del móvil. Sí, está tirando los datos de los móviles. Sí, de pronto ahí me escuchan, no. Vale. Sí, es que se te oía hace un momento entrecortado. Sí, de pronto alguna ¿Qué mala tal, le oís señal. ahora mejor a él? Tú no tienes audio, Keira. Sí, hay unas personas al fondo que se escuchan. Ahí de pronto. Hay voces de fondo. ¿Quién está hablando de fondo, dice? Sí, unas personas que están en otro cubículo. Sí, si hay forma de que podamos cambiar el horario. Se oye cortado, se oye entrecortado. Si hay forma, Mario, de que podamos cambiar, muchachos, chicos, las Ahora clases. se te oye muy bien. No sé qué has hecho, ahora se te oye mejor. Si hay forma de que podamos cambiar las clases en horario de fin de semana o algo más temprano, puede ser 7 de la mañana, 6 de la mañana. Para que tú tuvieras otra conexión, dices. Sí, señor, correcto, va a tener otra conexión y una más individual, algo más solo. No sé si de pronto los para muchachos... que tú tuvieras otra conexión, pero tú que puedes conectarte a otra conexión que no sea de datos, a lo mejor de datos. Sí, claro, sí, para que no sea una conexión de datos, sino... O sea, ahora mismo está... Si hay forma con los muchachos, los chicos, vamos a hacer... Porque a Claudio lo oíais bien, ¿verdad? A Claudio le oíais bien. Sí, en este momento es que no me puedo trasladar a otra parte, sino que yo estoy directamente trabajando acá en la empresa. No, y el problema es que las salas... la sala más adecuada allí, me refiero. No, es muy difícil de conseguirme una es que sala. Se oye, no sé, se oye un poco ahora como entrecortado. Y a lo mejor son porque los datos se agotan o yo no sé. Sí, los datos tienen... de los datos, sí, dependiendo de la señal que pase en el momento, el continuo o se agotan. Eso depende ya del nivel de la señal. Sí, si hay forma, muchachos, que puedan pensarlo y podamos analizar ese proceso de que sea más temprano, sería mejor. Es que no sé ahí... O no sé si a final del día, no sé. Yo por mí, a mí me da igual, pero ellos, yo no sé, ellos están en el intermedio, yo creo que del trabajo, o de la comida, o del almuerzo. Sí, ese claro, es el problema. Sí. Bueno, ahorita lo hablamos entonces por chat y voy a tratar a ver de poder terminar la clase. Para hablar entre todos. Vale. Sí. Sí, exacto, ahorita entonces nos ponemos de acuerdo. Allí, sí, exactamente. Si todos nos ponemos de acuerdo, entonces terminamos las clases. Es que tenéis que poneros de acuerdo a ver qué horario, qué horario queréis,
no sé si los fines de semana como viene mejor, a lo mejor el sábado las 2 horas Sí, seguidas. o de pronto al final del día, de pronto apenas Porque luego termine. en San Marín también lo vais a... Date cuenta que el módulo de San Marín también lo va a dar Flack, y entonces tenemos que ver el audio que mejor Sí, sea y que esté, que no haya de fondo, es que ni una mosca, sí, que no exacto. se oye ni una mosca de Sí, fondo, claro, sí, señor. y también aparte la conexión sea buena, la Sí, conexión a internet sea buena, podríamos trabajar las que otras no clases. haya ese sonido. Sí, las otras clases como ellos plantean ahí. Miremos entonces en el chat de WhatsApp a ver quiénes pueden a las 9 de la noche, los martes y jueves, o Un otro sábado día en la diferente, tarde, por o un ejemplo. sábado en la tarde, las 4 horas o 2 horas, lo que ustedes A puedan. ver, Sí, entonces sería cuadrar eso, y entonces terminemos. Sí, terminemos de dar las clases en este momento. Ya falta poco, ya faltan pocas diapositivas, y tratamos de ingresar a la parte del código. sí, Exacto, porque una sí. opción sería 2 horas seguidas. Sí, exacto. Si hay forma de Las trabajar 2 horas seguidas, seguidas, un día. es mucho mejor, porque podemos abarcar muchas más cosas en esas 2 horas, en comparación a una sola hora. Es que por eso ahora se te corta un poco, se te corta. Yo no sé si el micrófono que tiene de los chinos o micrófono que tiene, o tiene micrófono, o es de estos que tienes el altavoz. O sea, lo que No, es yo tengo, que utilizas sí. micrófono. No, yo tengo el micrófono del dispositivo, del celular, que lo estoy utilizando en el computador. Lo único malo es que si conecto el del computador, Ese es ahí se va a micrófono de escuchar. computador. Eso cambia mucho. No, Es muy importante tener los auriculares, el micrófono, como yo tengo aquí los cascos, y el auricular en la boca. A veces es lo típico para que el fondo no se oiga nada de fondo. Ahí, pues a lo mejor es eso, porque si tú estás en un Sí. sitio y utilizas el micrófono que tiene el ordenador y el ambiente, el sonido ambiente, Sí, es así lo es. que se oye, el sonido ambiente detrás. Entonces eso hay Listo. que verlo, y por eso digo que, por ejemplo, un sábado por la tarde, Sí, por hora mí de no hay Salvador, problema. Por mí no yo hay creo que problema, puede ser también interesante. o que sea a las 9 de la noche, los que puedan a las 9 de la noche, 2 horas o 1 hora también. Por mí no hay problema. A la hora que vosotros creáis, pero Sí. eso sí, hay que ponerse de acuerdo, porque uno no sé qué, otro no sé cuál, y seguro que puede entrar más gente de la que no puede ahora, Sí, porque exacto. por motivos de trabajo, por motivos de estudio, Sí, entonces motivos ahí que tiene que hablaríamos. hacer alguna cosa, entonces Sí. hay gente que no entra por eso. Listo, entonces ahí hablaríamos entonces por WhatsApp el Entonces tema del horario. sería acabar la tutoría de hoy y Sí. poner un horario ya bien, pero con un sonido correcto y todo. Sí, porque correcto. daros cuenta lo que he dicho. Sí, exacto. El módulo de San Marín lo va a dar él y no podemos estar así. Sí, correcto. Eso es lo que hay que tratar de poder continuar. Listo, entonces terminemos las diapositivas, la presentación, y ya hablamos por y luego WhatsApp. ya lo concretamos, ¿vale? Luego Listo. concretamos el horario, lo dejamos ya fijo para lo que nos queda. Listo. Daros cuenta, el horario va a ser fijo para Android y Xamarin, para sí, lo que exacto. nos queda de diplomado. Así es. Listo, entonces voy a continuar y ya ahorita hablamos del tema. Vale, venga. Listo, muchachos. Vale, entonces, como retomando el tema, entonces el contenedor Linear Layout te va a permitir entonces orientar los elementos de la vista de acuerdo a tu necesidad. Entonces, si ustedes quieren en este ejemplo, por ejemplo, tenemos botón 1, botón 2 y botón 3 de manera horizontal, o botón 1, botón 2, botón 3 de manera vertical. Esta orientación es de acuerdo al comportamiento, la orientación o el comportamiento que le quieres dar a ese contenedor, pero como tal, la visualización de los elementos dentro de ese contenedor ya depende del orden que tú le quieras dar a los elementos, ya sea a través de código o a través de la paleta que vas introduciendo los elementos, ya sea por código o a través de agregar los elementos de la vista al contenedor por la paleta. Independientemente de eso, uno tiene que darle cuál es la prioridad de qué botón, de qué elemento se quiere visualizar, de primero, de segundo, de tercero y de cuarto elemento. Los Relative Layout. ¿Qué pasa con estos Relative Layout? Este contenedor permite acomodar todos los dispositivos, todos los elementos de la vista, permite acomodarlos de acuerdo a las relaciones que tengamos a nuestro alrededor de un elemento. Es decir, yo quiero, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí en la vista de la presentación, tenemos dos botones
pero lo que se está haciendo es que el botón 2 él se va a posicionar a la derecha del botón 1. Es decir, que este no va a tener la misma relación que el Linear Layout, sino que en el contenedor de Relative yo le doy la relación que un elemento tiene que tener referente a otro elemento. Es decir, que yo puedo decirle que el botón 2 se ubique a la derecha del botón 1 o en la parte de arriba del botón 1 a la izquierda o abajo del botón 1. Ese es un comportamiento que nosotros ya le daríamos al diseño de ese contenedor. Si de pronto alguna duda, alguna pregunta referente a estos dos contenedores. Chicos, de pronto alguna duda. Es muy común, por ejemplo, utilizar los Linear Layout, el componente Linear Layout cuando es para ingresar formulario. Es muy común utilizar los Linear Layout en el sentido de que se colocaría un label, después del label se coloca un input, un edit text que es para el ingreso de texto, un input text, y se van colocando todo el tipo de información, todo lo que se quiere visualizar en un formulario de manera vertical, y entonces se utilizaría un Linear Layout. Se utilizaría un Relative Layout cuando el formulario tenga que el label va de primero y luego va el campo de texto de ese label. Es decir, que podemos utilizar tanto el Linear Layout o el Relative Layout, pero si en el formulario tenemos como tal que toda la diagramación, la estructura del formulario es el label, abajo el texto, el input text o un botón abajo, es recomendable utilizar el Linear Layout. Pero se puede hacer también de la forma del Relative Layout. ¿Qué pasa con el Relative Layout? Ese tendría un comportamiento, un consumo más de memoria, debido a que él tiene que renderizar de acuerdo a los elementos que están relacionados. Entonces primero tiene que ubicar un elemento, el elemento de relación padre, y empezar a acomodar los demás elementos que tiene a su alrededor. Entonces a la hora de diseñar uno tiene que tener en cuenta esas dos cosas y tratar de que él a la hora de renderizar la imagen, la interfaz de usuario dentro del dispositivo sea mucho menor. Otro elemento, otro contenedor es el Frame Layout. Este Frame Layout te permite, es una combinación de los dos contenedores anteriores. Lo que permite es realizar cualquier tipo de comportamiento que nosotros queramos al componente. Decirle que un componente, usted solamente se va a establecer a la derecha de la pantalla. Entonces nosotros le especificamos ahorita dentro de las propiedades que les voy a explicar, se le colocaría, usted se ingresa a la propiedad, ya sea por código o a través de las propiedades del elemento, se le dice usted solamente se ubica en la parte derecha y él se va a ubicar en la derecha. O se pueden solapar los elementos de la vista, que uno esté encima del otro o que uno de esos elementos tenga una distancia considerable a uno de los elementos padre o a otro elemento hijo. Y este componente como tal, es muy utilizado también en el tema de que muchos elementos de la vista no se van a relacionar, no se van a cruzar. Entonces se puede darle un comportamiento diferente a los listas y no tiene que tener una relación directa con otro elemento. Aquí tenemos dos contenedores. Estos dos contenedores que te permiten hacer el Scroll View y el Net Scroll View son muy similares, pero el Scroll View son para las versiones 5 que no necesiten soporte, para las versiones de Android 5 hacia atrás, y el Net Scroll View lo desarrolló para la versión 5 hacia adelante, pero tiene un soporte para las versiones 4 utilizando una librería de soporte. ¿Cuál es la diferencia? Que el Scroll View que nosotros tenemos en este momento se utiliza solamente para elementos que no caben en la pantalla. Tanto el Scroll View como el Scroll View se utilizan para eso, para poder agregar tantos elementos necesarios que sean, independiente de que en la pantalla no se visualicen todos, de manera que cuando yo arrastre la pantalla se puedan visualizar, a medida que arrastre la pantalla se puedan visualizar todos los elementos. Entonces se utiliza para añadir automáticamente
él automáticamente añade la barra de desplazamiento en la derecha, o el estilo que nosotros le queramos establecer, pero solamente es para agregar elementos que no pueden ocupar toda la pantalla. El Net Scroll View tiene el comportamiento similar al Scroll View, te permite también utilizar ese comportamiento de visualizar todos los elementos a nivel vertical, pero adicionándole que también tiene una barra de desplazamiento horizontal, es decir, que se pueden utilizar tanto a la derecha como a la izquierda, agregar elementos tanto a la derecha como a la izquierda dependiendo del contenedor que se quiera agregar. Se me ha olvidado algo, que estos dos contenedores, tanto el Scroll View como el Net Scroll View, deben tener un contenedor hijo, uno de los contenedores que yo mencioné anteriores. ¿Por qué? Porque este Scroll View lo que permite hacer es agregar además una barra de desplazamiento y poder que la pantalla sea más grande a nuestra necesidad. Es decir, podemos agregar muchos elementos que se vayan visualizando a través del desplazamiento del scroll. Entonces el scroll view, como les mencionaba, va a ser únicamente para comportamientos verticales, solamente puedo agregar desplazamiento vertical. El Net Scroll View es similar al Scroll View, pero te permite hacer un desplazamiento hacia vertical o horizontal. Listo. Pero adicionalmente este Net Scroll View, a diferencia del Scroll View, esta sí tiene una desventaja. El Scroll View referente al Net Scroll es que el Net Scroll, si tienes dentro, muchachos, si de pronto algo, ya les comparto el audio. Hoy en la noche espero subir el documento, el video, para que lo puedan escuchar y evidenciar estos contenedores. Hay mucha bulla en este momento y no se escucha demasiado bien. Entonces lo que les trataba entonces, muchachos, retomando estos datos. Sí, en el video queda muy bien y queda totalmente claro, muchachos, eso es lo importante. Entonces dentro de retomando los datos, tanto el Scroll View como el Net Scroll View necesitan de un contenedor que son los mencionados anteriormente. Estos componentes, entonces uno puede ser solamente vertical, y el Net Scroll View con soporte puede ser horizontal y vertical. El Net Scroll View te permite adicionalmente, una de las ventajas que tiene es que se puede, o sea, si nosotros tenemos un contenedor hijo, si en este Net Scroll View, dentro del contenedor que tenemos, tiene algo de pronto una lista, nosotros podemos combinar el scroll de toda la pantalla con el scroll del List View. Eso lo podríamos ver también más adelante en el tema de que podemos incluir dentro del Net Scroll View, dentro de ese contenedor Net Scroll View, un label, un input y un List View. Eso lo podríamos hacer en la próxima clase, hacer un ejemplo de cómo ingresar este tipo de datos. Este tipo de datos podemos introducir, tanto como ahorita mencionaba, un text view, un label, un input text y un list view. Entonces, de manera que cuando yo hago un scroll desplazamiento vertical, yo puedo visualizar todos los elementos de la lista y ocultar el input y el label. Ahora sí pasamos a lo de las propiedades que les mencionaba. Hay muchas propiedades que se deben tener en cuenta en cada uno de los elementos de la vista. Estas propiedades de la vista se pueden introducir por código o se pueden introducir por la paleta, por la propiedad de las vistas. Entonces las propiedades como tal son características de cada uno de los elementos que debe incorporar dentro de la interfaz de usuario. Es decir, que entre esas propiedades nosotros le vamos a dar el comportamiento a la vista de qué es lo que nosotros deseamos que tenga dentro de la pantalla de la activity. Listo, y hay muchas de estas propiedades que no todas no tienen el mismo comportamiento para los elementos anteriores, tanto elementos como los contenedores. Entonces como les mencionaba ahorita, vamos a explicar varios de las propiedades más importantes que necesitamos. La propiedad más importante que nosotros necesitamos en este momento
a la hora de crear una vista, ya sea por código o por la paleta, es que al elemento nosotros necesitamos introducir la propiedad IID, pero agregándole la arroba, el más y el ID con adicional del slash, y ahí después del slash podemos introducir el nombre de la referencia que le queremos dar a ese elemento de la vista. Es decir, si es un input text podemos decirle entrada del nombre, entonces le colocamos entrada de nombre, entrada nombre, pero sin espacios. Este ID, cuando se crea el elemento de la vista, tiene que tener su identificador sin espacios, tiene que ser todo recorrido, y lo importante es que siempre inicien con letra minúscula. El tag, la propiedad tag, este es un elemento adicional en el cual nosotros podemos ingresar información al elemento. Por ejemplo, podemos ingresar otro ID, otro identificador, un identificador extra en caso de que tengamos no podemos encontrar el identificador principal, en caso de que necesitemos otro identificador extra, un identificador secundario, o podemos ingresar un texto para tenerlo en cuenta en caso de que, dependiendo de un comportamiento, haga esto, y dependiendo de otro comportamiento introduzca otro texto. Importante también que para todos los elementos de la vista deben tener un mínimo de ancho y un mínimo de largo, independientemente del tamaño que este pueda tener. Uno le puede establecer que el mínimo sea un tamaño inicial de 2 dps. Bueno, se me olvidó explicarles que estas propiedades de mínimo width y mínimo height trabajan en términos, en Android trabajan en términos de dps, densidad de píxeles. Entonces nosotros podemos establecer que tenga unos 40 dps, tanto de alto como de ancho, o que sean diferentes, que uno tenga 100 y el otro 50. Entonces ese es como, si nosotros queremos establecerle un mínimo de ancho, llamaríamos la propiedad min weight, pero si no necesitamos una altura de este elemento, no invocamos la propiedad min height, o al revés, si no necesitamos invocar el min width, entonces no lo utilizamos. Y de lo mismo para el height. La propiedad background es para establecer el color o una imagen de fondo de ese elemento que nosotros queremos visualizar. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vale, Marco, estamos pendientes entonces del chat de WhatsApp para poder hablar del tema del horario. Gracias. La propiedad clickable que tenemos aquí en la pantalla indica que la aplicación, que el elemento de la vista está disponible para un evento de clic, es decir, que el usuario puede hacer un clic, un touch sobre la vista y realizar un tipo de acción. Tenemos otro evento que podemos incluir dentro de la lista de la vista, entre las propiedades de la vista, en el cual es el long clickable, que te dice si está habilitado el evento sobre la vista que está estipulado, está fijada. Es para decirle, hey, usted puede tener un clic sostenido, un clic con una duración larga. Es decir, que puedo tener sobre una vista, puedo tener sostenido el elemento por un tiempo considerado, no de un segundo, no de medio segundo, de un segundo, sino que puede tener más de un segundo el evento. La propiedad de scrollbars, esa propiedad de scrollbars, está más asociado al Elementor Contenedor Scroll View y el Net Scroll View, lo que permite visualizar la barra de desplazamiento en la cual usted desea tener, si quiere que sea visible o no sea visible. El texto, la propiedad texto es una propiedad en la cual se utiliza tanto para los labels,
o sea, es decir, los text view, los edit text, los button y los tipos de propiedad, los elementos de propiedad que podemos ingresar texto, establecer un texto. Entonces, para nosotros establecer un texto a un elemento de la vista, tenemos que incluir la propiedad text y de ahí introducir el texto que queremos que sea visible, ya sea por código. Podemos ingresar el código, el texto por código, o podemos asociarlo a una referencia de un recurso de string, en caso de que nosotros tenemos un diccionario de texto en el archivo string.xml, y en ese archivo .xml, string.xml, tenemos un ID asociado a ese texto. Ese identificador de ese texto lo asociamos en esta propiedad del texto del elemento. La propiedad visibility me permite decirle a los elementos de la vista cuando esté visible, cuando no esté visible. La orientación, la propiedad orientación es la propiedad que se utiliza mucho para, en el caso del contenedor ListView, el contenedor del RecycleView, en el cual nosotros le estipulamos cuál es su orientación. Quiero que se vean los elementos de la vista de manera vertical o horizontal. No necesariamente vamos a colocarle las dos orientaciones. En el caso de que sean las dos orientaciones, para el caso del de RecycleView, sería decirle al comportamiento que tiene un comportamiento de un grid view, de cuadrícula. La propiedad layout below, asimismo como otras propiedades que podremos ver por código, por acceso remoto en la próxima clase. Entonces es lo que te permite programar o darle un comportamiento a un elemento de la vista, es decirle que ese elemento a la cual yo quiero que se posicione debajo de otro elemento en la cual nosotros debemos introducir su referencia. Entonces, si yo quiero que un texto se posicione debajo de un botón, entonces yo le digo, ingreso esta propiedad al texto, le paso la referencia del botón a esta propiedad para que él se posicione debajo del botón. No sé si de pronto alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, tenemos dos propiedades interesantes y muy importantes. Cada vez que nosotros agreguemos un nuevo elemento de vista a la interfaz, al diseño de XML, nosotros necesitamos establecerle cuál es el ancho y el alto. O sea, estas dos propiedades son fijas e importantes de introducirlas dentro de cada elemento que agreguemos. Es decir, que nosotros podemos decir dos comportamientos. Podemos decirle: uno, que tenga un ancho fijo, establecer un ancho y una altura fija del elemento que queremos visualizar, o tenemos la opción de que para cada uno de esos el ancho del contenido de esta vista sea de acuerdo, se modifique de acuerdo a su tamaño. O sea, es decir, que si el texto es pequeño, el ancho de este elemento va a ser pequeño, pero si a medida que se le ingresa contenido a ese elemento, este va a crecer conforme a lo que él se le vaya introduciendo. No necesariamente tiene que ser fijo el tamaño, sino que se le puede dar un comportamiento. Podemos combinar también esa propiedad de la width como grab content, la cual me indica que su vista se modifique su tamaño conforme al tamaño del contenido, pero que tenga un ancho mínimo. El ancho mínimo lo estableceríamos con la propiedad anterior, con la del min width o min height. Entonces, si queremos un ancho del elemento de la vista pequeño, entonces colocamos el min width con un tamaño, pero que este se modifique de acuerdo a su contenido para que se crezca automáticamente. O podemos utilizar el match parent. Esta propiedad match parent sobre esta característica de match parent sobre la propiedad width o height, lo que hace es que va a indicarle a la vista que tiene que agrandarse o tiene que cumplir todo el tamaño de la pantalla,
o del contenedor que esté incorporado. Es decir, que si yo le digo al ancho que es match parent, esa vista se va a visualizar en todo el ancho de la pantalla. Y si le digo al hey que es match parent, él tiene que ubicarse en toda la altura de la pantalla, así como está en el ejemplo. El botón 1 tendría el resultado grab content debido a que se ajusta solamente a su contenido, y el match parent se va a ajustar todo sobre el contenido de la pantalla. ¿Alguna duda, compañeros? Chicos, ¿sí están, chicos? Bueno, las siguientes propiedades, es muy importante esas dos propiedades también para definir como tal la orientación o la alineación de las vistas. Esa propiedad de layout gravity lo que me permite es indicarle a la vista, indicar la alineación de la vista respecto a la vista padre, es decir, que yo necesito que se oriente. No, el match parents se aplica para todos los elementos de la vista, ya sean los widgets o los contenedores de la vista. Se aplican para esas dos partes. El match parent se aplican para todos los elementos de la vista que nosotros queremos agregar a la pantalla. Tanto el match como el grab content, la propiedad main width, main height, layout width, layout height y layout width. Entonces, estas dos propiedades que están viendo en pantalla dice que es layout gravity, entonces me permite indicar la alineación de la vista respecto al padre, es decir, qué alineación yo quiero darle a la vista, si lo quiero orientado a la derecha, si lo quiero orientado a la izquierda, o lo quiero orientado de manera central horizontal o central vertical. Como podemos ver en el ejemplo, nosotros podemos decirle que el contenedor de esa vista, o la vista mejor dicho, va a tener una orientación hacia la izquierda, es decir, que la vista se va a ubicar siempre a la izquierda de la pantalla, o se puede ubicar la vista se puede ubicar centradamente horizontal o verticalmente según nuestra necesidad o requerimientos de la aplicación. También podemos decirle que esté ubicado a la derecha de la pantalla el elemento de la vista y este se arregle o se organice de acuerdo a su contenido. ¿Qué diferencia tiene con el gravity? El gravity, la propiedad gravity, lo que hace es indicar la alineación interna de la vista, es decir, que el contenido tiene que alinearse o tiene que darle un comportamiento el que yo desee, pero internamente. Es decir, que si yo le digo que el texto que yo tengo dentro, ya sea de un widget o de un contenedor de vista, el contenido interno de ese elemento se puede posicionar tanto a la izquierda, centrado horizontalmente, centrado vertical o horizontal, o a la derecha. Entonces el gravity es para alinear como tal el elemento hacia una vista padre, y el gravity, la layout gravity, es para alinearlo referente a la vista padre, pero el gravity es para tener una alineación interna de la vista, es decir, que yo puedo organizar mi contenido interno, ya sea de un contenedor o de mi propia vista, organizar el contenido de manera que yo lo quiero poner, de manera la orientación que yo la quiera establecer, si sea a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o centrado vertical o horizontalmente, o ambos. ¿Alguna duda referente a este layout gravity o gravity? En este sí tenemos que hacer ejemplos también, porque eso sí es un poquito enredado las dos propiedades. Entonces sería bueno tratar de, si tienen alguna duda referente a estas dos propiedades, y yo se las pueda solucionar, y ya les dejaré de pronto un ejemplo en el foro. Bueno, aquí tenemos otras dos propiedades que son muy importantes a la hora de que nosotros queramos establecerle espacios dentro de las vistas. Perdón. Es decir, que esta propiedad, la layout gravity, a diferencia del padding, es establecer espacios tanto externos al contenedor como internos
internos del contenedor de la vista. Es decir, que el layout margin indica la margen exterior del elemento respecto a las demás vistas. Es decir, que yo puedo tener este contenedor, yo tengo el elemento Hello World, un text view, pero yo le voy a asignar la propiedad layout margin, es decir, que este me va a establecer un espacio determinado alrededor de mi componente referente a las demás vistas. Puede ser a la arriba con la propiedad top, o sea, sería layout margin top, layout margin left, layout margin right o layout margin button, en la cual yo establezco qué espacio quiero tener en cada una de estas dimensiones, o el margin completo para establecer como tal el espacio en todas las dimensiones, o el padding para indicar la margen interior del elemento. Es decir, que yo puedo establecer el espacio interno del contenedor, como que el contenido y el contenedor del elemento. Entonces ahí uno establece el espacio, es decir, que el padding sería este pequeño espacio del contenido referente al elemento de la vista, o puede ser referente a un contenedor grande. Y estos también se le pueden establecer los espacios independiente de la posición que yo quiera, si quiero de la derecha arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo. Nosotros le podemos establecer ese tamaño, ese espacio. Los eventos ya como yo ahorita les mencionaba hace rato, entonces aquí ya se establecen, son como tal las acciones que tiene el usuario, la interacción que tiene el usuario con los elementos de la interfaz, ya sean a través de un clic o un clic largo, como se mencionaba en las propiedades, y otros clics que ahorita vamos a visualizar. Entonces, dentro de los elementos, dentro de los eventos que nosotros tenemos en este momento, estos son los eventos más básicos, que está el onClick, el onItem click. Es utilizado mucho el onItem click para listas, para poder seleccionar un ítem de la lista. El onClick es para hacer lo que les mencionaba ahorita, para que el usuario pueda hacer un clic largo, una duración moderada, no tan largo. El onKey para dar clic, para obtener el clic sobre el keyboard, sobre el teclado del dispositivo. O el onTouch para detectar el comportamiento de las posiciones del onTouch en la pantalla, del touch en la pantalla. Es decir, que el clic es el más usado, el más común, y para poder nosotros detectar este evento onClick, nosotros tenemos que implementar el método setOnClickListener en cada uno de los elementos de la vista o de los contenedores. Sí, y se llama cuando se realiza un clic. El onItem click es muy utilizado para capturar el ítem seleccionado en una lista. El onLongClick también debe ser implementado con el método setOnClickListener, y es para mantener presionado un elemento, capturar esa acción. El onFocusChain implementado por el setOnFocus. Ese setOnFocusChain es más que todo para entonces cuando se realiza un clic sobre un lado y luego se cambia al otro, se cambia sobre otro, entonces para poder detectar en qué vista el elemento ha cambiado. El onClick se llama cuando el usuario presiona o hace un foco de una tecla del dispositivo para poder capturar qué tecla fue que se seleccionó. El onTouch se llama cuando el usuario realiza una acción o gesto de movimiento sobre el elemento de la pantalla. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta, muchachos, o algo? Esperamos ahorita hablar en estos temas del horario y poder introducir, ya meternos como tal en todo el código de la codificación. Sí, señor, la presentación la subiremos está dentro del curso. Este video en horas de la noche lo subiré y haremos ya todo el proceso